Hola, les damos la bienvenida al podcast Entrever con. Este es el cuarto episodio de nuestro recorrido sonoro. Este es un episodio muy especial en el que vamos a sumergirnos en la historia de los quilombos. Vamos a conversar acerca del poder de la acción en comunidad para preservar los saberes afro y contribuir a la salud y al bienestar de las personas en la ciudad. Esto es Entrever con Yulisa, Olga y Marta. Probablemente en algún momento de esta serie te preguntaste, ¿qué son los quilombos? Bueno, acá te lo contamos. Los quilombos son espacios de medicina ancestral que ofrecen acceso gratuito a la salud en Bogotá. Uno de los saberes que allí se protegen y transmiten es la partería ancestral afro, un conocimiento vital en los territorios. Para entender su importancia tenemos que mirar hacia los palenques, comunidades fundadas por personas que escaparon del dominio colonial. Los palenques fueron refugios y espacios de resistencia, donde se reconstruyeron identidades africanas a través del lenguaje, la música, la medicina tradicional y la organización comunitaria. En estos territorios las parteras son figuras esenciales. No solo atienden partos, también cuidan el bienestar de las parturientas, con sus saberes transmitidos de generación en generación, plantas medicinales, sobos, rituales protectores, entre otros. Son lideresas espirituales, consejeras y mediadoras. A lo largo de la historia, su conocimiento ha sido estigmatizado y perseguido, visto como una amenaza por los estados. Para su resistencia, han permitido que estos saberes sigan vivos. Hoy, apuestas como los quilombos en Bogotá son parte de una lucha por preservar y dignificar la medicina ancestral. Sin embargo, el racismo estructural aún impide que las mujeres afro e indígenas accedan a una salud materna justa y respetuosa. La colonización dejó heridas que hoy todavía se reflejan en cifras de mortalidad materna y en la marginación de los saberes ancestrales. Por eso, los quilombos son mucho más que espacios de atención en salud. Son una estrategia concreta de justicia social. Y conversar sobre su historia es también imaginar cómo esa justicia puede volverse realidad. En el episodio de hoy tenemos invitadas muy especiales, Olga, Yulisa y Marta. Son 3 lideresas que impulsaron el proyecto de los quilombos. Yulisa Mosquera es una lideresa social afro en Bogotá. Nació en el Chocó y es sabedora y transmisora de la medicina ancestral. Es también sobreviviente del conflicto armado e innovadora en técnicas de sanación emocional, mental y espiritual, como su propia chirimioterapia. Hoy es comadrona del Quilombo Yuma y hace parte de la consultiva de alto nivel para las comunidades negras en Colombia. Olga María Perea también es lideresa social afro en Bogotá. Es partera y nació en el Chocó. Llegó a la ciudad hace más de 20 años y desde entonces ha sabido tejer sus conocimientos ancestrales con la vida urbana. Ha sido constructora de arquitecturas sociales que no solo fortalecen a la comunidad afrocolombiana, sino que también cuestionan desde sus saberes el pensamiento colonial que busca homogeneizar. Y por último, Marta Lucía Rentería Barreiro. Es lideresa social afro en Bogotá. Llegó a la ciudad desplazada en el año 2000, luego de recibir amenazas de grupos armados ilegales por su labor en la defensa de los derechos humanos en Jamundí, Valle del Cauca. Desde entonces se ha dedicado a la curandería, aliviando el espíritu de quienes la buscan, en su mayoría mujeres, a través de formas de cuidado no convencionales. ¿De dónde nace la idea de hacer quilombos como espacios de medicina ancestral en Bogotá y por qué lo escriben con K? La idea no fue quilombo, la idea fue defender la medicina ancestral como guardianas que somos. Cada una sin conocernos desde sus diferentes espacios de participación fueron la visión que se dio fue en los encuentros ciudadanos, ir nosotros tímidamente hablando de la medicina ancestral, afro,
porque en un país indigenista, donde solo se valora la medicina ancestral indígena, hablar de la medicina ancestral afro era hablar de brujería. Entonces, no todo el mundo quería estar como en la picota pública por hablar de medicina ancestral. Se fueron haciendo en las diferentes localidades, de las diferentes lideresas que estuvieron en su momento en este proceso, todas muy fuertes, de unos caracteres, somos de carácter muy fuerte. Hemos ido, yo no diría que acomodándolo, sino a partir del saber uno va ya manejando más el tema del carácter nuestro. Más sin embargo, no dejamos de ser mujeres respondonas, cimarronas y con visión de lo que hacemos está bien. Y la defensa de los derechos humanos, la defensa de nuestro saber ancestral es muy importante, vuelvo y digo, en un país indigenista, donde no reconocen la medicina ancestral, donde se incomodan cuando hablamos del ser negro y del saber negro. Entonces, cuando nos dimos a la tarea, todas veníamos en una lucha individual, desde su hacer, desde su orilla, desde su conocimiento, desde sus cosas. Pero llegamos a un momento, no quiero contar otra parte atrás, yo llego a ese espacio por el doctor Román Vega, porque él fue secretario de salud y un día pensamos desde la población víctima del conflicto en la política pública de salud. Ahí ustedes la pueden consultar y ahí dice centros de atención en las localidades donde haya mayor población negra. Más sin embargo, venía otras cosas, aparte de lo de víctimas, que se iban trabajando también. Y un día, la Secretaría de Salud, en su obligación de ser, nos convocó a la Casa Rosada, pero no a la Casa Rosada porque la Secretaría de la Mujer nos estuviera apoyándonos, sino que fue el único lugar donde encontramos para reunirnos y estar ahí como juntas, todas con diferentes pensamientos, cosmovisiones, expectativas, unas tímidas, otras más habladoras, pero siempre en la lucha por la defensa de la medicina propia. Ahí fueron dándose las puntadas hasta que no fue fácil, no fueron mucho tiempo caminando, aguantando hambre, gastando zapatos, como todas las luchas de los negros y negras, hasta que por fin el presidente, el hoy presidente y en ese momento alcalde de Bogotá, pues le dijo al secretario de Salud Pública, miren a ver, nunca me olvida, miren a ver qué es lo que dicen las señoras del turbante, porque ni siquiera nos decían negra y no, las del turbante. Miren a ver qué es lo que dicen. Y ahí creo que comenzó un tejido, un trenzado, y hemos llegado a este punto. Voy a terminar para que comiencen mis otras compañeras. ¿Por qué quilombo con K? Yo todos los días lo explico cuando me lo preguntan. Quilombo con K, después de unas largas discusiones, además hasta tarde de la noche, cansadas, a veces bien comidas, otras veces a medias, se discutió y se dijo que serían quilombos con K para reivindicar, uno, a la cuna de la humanidad que es África. Y segundo, a reivindicar porque quilombo con Q para los argentinos es un problema, es un bochinche, es lo peor que puede suceder. Y como ellos son, no todos, no voy a hablar generalizado, son racistas, entonces nosotros queríamos reivindicar esa palabra de quilombo. Y ya después hicimos la tarea de 8 días, 15 días, de cada una buscar el nombre y luego discutirlo allá también. Y se discutió, ya cada una llevó su nombre con su significado. Y así fueron naciendo los quilombos
ahí con ese propósito de por qué K. Y Quilombo, yo por eso lo reivindico todos los días de mi vida, porque además soy una apasionada en este tema. Mayora Olga, le concedo la palabra. Gracias, Martica. Pues aquí cada uno tiene una mirada. Y para empezar, cuando nosotros sí fue a través de los encuentros ciudadanos, no dejaré de contarlo porque así me pasó. A través de los encuentros ciudadanos surge de unas necesidades. De una necesidad que quisimos siempre que el pueblo y que la mujer negra trajera a Bogotá, a través del desplazamiento, unos conocimientos que traíamos desde el territorio. Porque al comienzo dijimos que somos mujeres víctimas cuando nos presentamos. Pero el desplazamiento hace que traigamos el conocimiento. Aquí habemos mujeres que traemos unos conocimientos heredados de generación en generación de unas familias que en nuestros territorios han sido curanderos, han sido parteras, veníamos con ese conocimiento. Entonces, al llegar a Bogotá, en la forma como llegamos, traíamos el conocimiento, trasteamos ese saber para Bogotá. ¿Qué es Bogotá? Una metrópoli tan grande que se pierden en esta ciudad el conocimiento que traíamos. En el encuentro ciudadano fue la oportunidad para nosotros decir, bueno, queremos que nos atiendan como nosotros sabemos que atendernos. Y aprovechando la oportunidad, en mi caso, para que el sistema de salud incorpore ese saber allí. Era tan corto también el conocimiento en ese momento que a través de las mesas de participación ciudadana, ahí fue donde nosotras quisimos como, bueno, en ese caso Olga San Cristóbal, expresar y decir y exigir un derecho que nosotros queríamos como mujeres negras que fuera visibilizado. Cuando esas mesas de trabajo llegaron a la secretaría, porque se nos muere una compañera, y en ese velorio, en ese entierro nos dice, Olga, pero si tu mamá era una de las mejores parteras, porque tú no aportaste ese conocimiento. Yo me sentí comprometida y como que, bueno, ¿por qué? Yo no pude hacer eso. Y en esa mesa se me abre como esa mente y decir, quiero un médico negro, yo quiero un portero negro, yo quiero una persona, una enfermera negra, porque cuando nos íbamos a hacer la citología, las mujeres negras nos sentíamos como estigmatizadas, como que violenta. Queremos ver ellas más allá que tienen. Yo me hago una citología y era como, yo vi cuando unas personas estaban mirando como una ventana, como mi cuerpo, y yo me sentí muy molesta. Entonces decía, no, que me haga el examen una mujer negra, que me haga el examen un hombre negro, todo lo que quería que fuera de nuestras comunidades. Y ahí yo comienzo a expresar en esas mesas de trabajo que quería. Y que el primer respondiente en ese hospital fuera un hombre negro, un celador negro. Bueno, eso fue una locura que yo saqué, pero en el momento de hacer en el CPL ese resumen, queda algo muy sencillo, muy poquito. Y cuando llega ese tema a la Secretaría de Salud, creo que no sé si era Lucho Garzón o era el Peñalosa, no sé. Me llama Diela y me dice, Olga, acá hay algo que necesito que tú me expliques qué quiere decir eso. Yo me dirijo a la secretaría y ahí comienzo a explicar. Y entra Soelia Mosquera a la secretaría y Soelia llega a mi casa y me dice, Olga, necesito que me expliques. Y yo reúno unas mujeres y comenzamos a hacer ese trabajo. En eso me dice, ya necesitamos hacerlo en las 20 localidades porque hay un presupuesto de 560 millones de pesos, pero toca hacerlo amplio. Yo el primer nombre que se me vino a mi cabeza fue el de Yulisa Mosquera. Entonces yo digo, Yulisa, le digo, en ese momento no conocía a Marta, y yo dije a Diela, dije unos nombres ahí, quedaron muy poquitas, y comenzamos a ir a esos sitios. Y en ese momento Adiela queda por fuera porque Adiela reúne 5, unas mujeres mestizas, y ella dijo no. La primera reunión que hicimos, la hicimos en la Casa Rosada. Ahí entra lo que dice Marta. Ahí nos conoce. Ahí nos conocimos las mujeres.
que en su momento, me imagino que en el plan de en ese momento del encuentro ciudadanos, cada una, sin conocernos, dijo lo mismo y la misma necesidad. Ese conjunto de necesidades hace que nosotros nos encontremos. Porque algo nos identificaba localmente sin conocernos. Y en la Casa Rosada nos conocimos. Y todos hablamos del mismo idioma. Todos hablamos de la misma necesidad. Eso hizo que se construyeran lo que hoy día se llaman quilombos. Y viene la pregunta, ¿por qué ustedes, que empezábamos como una loquita en la calle, subíamos, bajábamos, no habían espacios? Y me acuerdo que el doctor Urrego nos reúne, Gladys Baloye, todas esas mujeres, y comenzamos una lucha porque el recurso era muy poco para las 20 localidades. Nosotros soñamos tan grande con 500 millones de pesos que nos daba hasta risa porque después... Queríamos poner un hospital. Queríamos hospital, queríamos una cantidad de cosas. Pero aparecen dos personas y dicen, no, nosotros vamos a ir para Cuba porque en Cuba nos vamos a preparar para nosotros hacer una no sé qué en Cuba. Y nos reunimos. Mira, fue tan fuerte este tema que nosotras parecíamos hermanitas, gemelas. Andamos pues, de la mano con nuestro turbante, alegamos con quien fuera, cuando llegamos a la Secretaría de Salud decían, ahí vienen las locas, vienen las mujeres no sé qué. Los turbantes. Pero hoy les agradezco, Yulisa, agradezco Marta, Mayoras, que nosotras dimos esa lucha tan grande. Y tan fuerte. Y tan fuerte que hasta hoy la seguimos resistiendo. Porque además una lucha hacia afuera y hacia adentro. No, y que no ha sido fácil. Para ninguna de nosotras ha sido fácil. Igual que ustedes que las movió ese tema de poner esa palabra ahí en los encuentros ciudadanos. A mí me movió fue encontrarme con una mujer en la localidad que había tenido su hijo y ella me narró cómo había sido violento el parto, empezando por el tema del racismo y la discriminación con que la habían tratado. Era una mujer joven que venía del territorio, había tenido su primer hijo y los médicos solo por verla negra le dijeron, ay, pero ¿por qué llora? Y a mí esa palabra me marcó porque ella me dijo que había sido violento el parto. Entonces yo dije, pero ¿cómo los hospitales siguen? Es que ni siquiera porque nosotros veníamos de un territorio, porque es que mi abuela fue partera y yo nunca vi tratando mal a una mujer parturienta. Sí. Entonces cuando ella me dijo eso, que el hospital la había, mejor dicho, tratado como les había dado la gana, entonces yo me puse a pensar, y si nosotros traemos sus saberes y los ponemos aquí, que nuestras mismas mujeres, nuestras mismas parteras, sea que nos atiendan sus partos. Entonces yo como que me empecé fue a pelicular ahí, pero si nosotros, y luego yo conozco en tu localidad, pasado el tiempo, conozco a la abuela, y a esa señora ya de tantos años y que dice que la sacó y me dijo una palabra que me marcó y me ha marcado toda la vida cuando ella dijo, es que yo lo único que sé es traer hijos al mundo. Ay, y yo dije, y si nosotros hacemos algo con estas mujeres, que es que el desplazamiento solamente no acabó con las comunidades cuando nos expulsa, sino que también acaba esa separación. Exacto, porque también acaba con los saberes, porque nos sacan del territorio. No, y ahí se juega algo importante por el cual nosotros en Voz a partir del 2007 comenzamos a hacer una serie de trabajo de medicina ancestral allá con los indígenas, incluso hicimos el COSAN, Consejo de Sabedores Ancestrales, y habían negros indígenas. Por la misma situación, porque yo pienso que cuando nosotros nos pensamos el tema de los quilombos, nos lo pensamos primero como la humanización de la atención en salud en la ciudad y segundo como un proceso de paz. Exacto. Yo siempre he dicho que los quilombos nacieron para la humanización de la salud y como un proceso de paz, porque nosotros buscamos en todas partes, donde menos encontramos sabedoras fue en Fontibón.
yo me acuerdo. Y fuimos a buscar a las yerbateras, que también están dentro del saber. Entonces, yo pienso de que nosotros nos dimos una lucha muy grande. Bastante. Y además con una esperanza. Yo hay veces en mis noches de insomnio yo digo, esto era una... Además, ¿qué es? No era, No sino es. es una propuesta de paz para humanizar la salud. También es de largo impacto. Los quilombos se convirtieron en eso, en una propuesta de largo impacto. Yo recuerdo el día que nos reunimos en la Secretaría de Salud, en el 4º piso con el doctor Urrego, que ojalá el podcast lo vea el doctor Urrego, porque se va a acordar cuando me dijo, Marta, estoy confundido, porque la gente, no le digo, como en los negros no creían, entonces comenzaron a cuchichar, como decimos nosotras, que era que nosotras íbamos a hacer degrados, ¿cómo se llama? Degrado, porque... interrupciones del embarazo. Exactamente, que ustedes mujeres van a hacer degrados y me están diciendo, ¿usted por qué está atendiendo allá en Bosa? Y yo le dije, doctor, nosotros no estamos degrados, nosotros somos paridoras de vida. Perdón, mayor, mire, ¿sabe por qué lo dijo el doctor Urrego? No. Porque esa planta que está ahí. La ruda. Es abortiva. Sí, pero... Y en una visita que ellos ¿Se hicieron acuerda? en Suba, ¿Vieron? Sí, pero espérese un momento. Yo al establecimiento no le doy la menor importancia. No le doy el menor pie para que él crea que las comunidades no somos capaces. Entonces yo le dije, nosotros no estamos haciendo, yo lo invité a una reunión, 200 mujeres en Bosa y él fue. Tengo que decir que él fue. Y nosotros le dijimos y las mujeres le dijeron la necesidad que había, porque las mujeres no, mire, si algo y aún todavía, yo estoy ahora haciendo una tesis de grado de violencia obstétrica y aún las mujeres hoy las mujeres no les gusta ir a parir en la noche, porque en la noche está el médico internista dormido y la enfermera se levantan mal dormidos y bravos, pero cuando lo estaba haciendo no gritaba y sí no llamaba a nadie. Hágame el favor y acuéstese ahí, cierre los pies, y hasta psicológicamente molestan a las personas. Entonces, la atención en la medicina cada día, en lugar de mejorar por el mismo sistema de salud, se va decayendo. Se va decayendo. Y los quilombos no caben dentro del sistema de salud. No caben. Los quilombos hay que buscar estrategias de sacarlos del sistema de salud y que sea la salud el que responda, porque estamos prestando una atención muy importante, humanizada, y para que salga y para que sigamos en esta atención humanizada y no se siga desfigurando lo que tanto parimos nosotros como madres. Usted pare su hijo y usted lo ayuda a cuidar y lo cuida y lo añoña. Lo protege. Lo protege, y en este momento yo siento que los quilombos han perdido esa razón de la cual nosotros pusimos esa esperanza. El propósito fue distinto, Yulisa. Exacto. Nosotros hicimos eso, creamos la propuesta, por eso hoy nosotras no estamos, y a mí me molestó demasiado, Yulisa, hoy aprovecho el momento para decírselo, compañera, porque el propósito que nosotras 6 empezamos los quilombos, que inclusive nos reunimos en Suba, fue la primera reunión, después nos reunimos en el quilombo Yuma. Cuando era la casa. El propósito que nosotras teníamos era otro, y no, bueno, empezamos con la idea que era atención a la mujer negra, no lo podemos desconocer. Pero cuando vimos que no es solo para mujer negra, sino al ser mujer, lo ampliamos el espectro, y ahí dijimos que era con esa intención. Pero se desdibuja la figura y ese propósito cuando la Secretaría una estrategia de salud monta una estrategia distinta.
Y en esa estrategia, nosotras nos perdemos. Y un equipo diferente. Sí. Porque es que O sea, le tenemos antes que dar respuestas al sistema. Exacto. Porque es allá donde nos rompen, porque bueno, están y nos aceptan Hoy- medianamente. Esa es la forma del racismo estructural. Las aceptamos, pero nosotros ponemos las condiciones. Exacto. Entonces las condiciones, ustedes están en el SADI y reconocemos que tienen un tema diferencial y eso. Pero lo que pasa es que ustedes en ese sistema van a hacer lo que el sistema dice. Diga, Entonces vamos a llenar todos sus papeles, y el tema del quilombo, que era nuestra esencia y que sigue siendo nuestra esencia, el propósito se pierde porque no hay... Porque empiezan a dar respuesta a una Porque- institución. Y dando darle respuesta a la burocracia y a lo occidental, comienzan a cambiar el equipo. El equipo, los quilombos comenzaron con un médico tradicional, ancestral, otro ancestral, la partera, un técnico en ambiental. salud, Una técnica. una técnica ambiental o coordinador se le llamaba en ese se momento, llamaba. que podía tener un la gestor. carrera que tuviera. Ni siquiera le exigían, porque nosotras somos ambientalistas. Para nosotros la medicina ancestral está ligada también al ambiente, al Claro. territorio, al ser. Nosotros defendemos, somos guardianes de la medicina, entonces somos guardianas del De la territorio, vida. porque la medicina está, el ombligo de la medicina está en el territorio. Entonces cambiaron ya la estructura y ahora se tienen que dar respuesta Al occidente. es a lo que diga la... Mire, hoy los jueves, desde que el quilombo se montó en Bosa, los jueves se atendía a la comunidad. Hoy no fueron allá. Lo cambiaron de un día para otro ayer. Pero maestra, Y no fueron, y hoy estaban atendiendo papeles o reunión institucional. ¿en qué cabeza cabe, compañeras? Empezamos diciendo ahora rato, hace 2 minutos, que hemos formado un equipo de una enfermera auxiliar afro. Una enfermera, Oh, que es una afro. técnica. Porque esa enfermera auxiliar, ¿cuál era la intención y el propósito? De la mayora o del sabedor enseñar, esa era como la escuela del momento. Usted como enfermera tiene los dos conocimientos. Auxiliar va a aprender lo de nosotros porque ya viene del territorio y nosotros como mayora queríamos que ella aprendiera eso. El médico ancestral mayor. Y el médico tradicional. Un técnico que trajera a la gente y moviera a la gente del territorio para poder llegar y gestionar. Y un gestor y un técnico ambiental. ¿En qué momento llega una enfermera? Saca al auxiliar Y entra una enfermera y entra una superior. enfermera jefe. Una enfermera jefe a nosotras o a nosotros en nuestro pueblo no nos representa. Además Porque él le dicen tiene el que ella coordina el 100%, quilombo. el 100% que tiene dentro de su psico es su medicina occidental. Puede ser negra, pero es medicina. Ella Claro, le da que viene respuesta con la estructura a la medicina occidental. occidental. Viene con la estructura occidental. ¿Se va dibujando, sí o no? Se dibuja. Además, La ponen a coordinar el quilombo. exactamente. Nosotros ahí no pensamos en coordinación porque era un equipo horizontal. Ahí nadie era superior, ahí no era que jefe, que esto. Ahí todos los siempre hemos perfiles sido las tenían. líderes comunitarias. Exacto. Y digamos el ejercicio, nosotros inclusive habíamos dicho, lo que hace la esencia del quilombo era la partera y la sabedora. Claro. Desde ahí era que tenían que empezar a recoger. Y la partera, la sabedora y el médico ancestral eran los que determinaban el tratamiento, además el lineamiento de para dónde lo llevaban, quién lo atendía, cómo se atendía, o sea, la valoración la hacíamos nosotros. Por eso en la minuta que se escribía decía cómo encontró a la persona, observaciones, los antecedentes medicinales, todo lo demás, y luego decía que cuál era el concepto de la partera. Además decía partera, médica ancestral y médico tradicional. Ahora usted es gestor.
Lo que la Secretaría de Salud no sabe es que si llega a haber un problema, yo soy gestora. Porque me reconocen en un contrato, en un papel como gestora, ni siquiera como curandera. Eso es gravísimo. Eso Totalmente. Es grave porque eso nos ha conllevado a nosotros al desconocimiento y a la invisibilización de la medicina ancestral negra afrocolombiana y del ser negro. Es que esa es como una forma que tiene el sistema racista estructural también para seguir blanqueando los saberes. Y entonces es lo que decía Yulisa, como sí la reconocemos, pero bajo mis condiciones. Y que es una pelea que ustedes todo el tiempo se dan con cada administración, porque yo las he visto que cada 4 años que cambia de gobierno están peleando y explicando por qué es importante. Es que prácticamente nos han dicho en palabras blancas. El que pone la plata pone las condiciones. El poder, tiene el poder. Es por eso, digamos, que en medio de todas las compañeras se apartan un poco y dicen, nosotros seguimos desde nuestra autonomía. Bueno. Porque al estar desde la autonomía, yo sigo construyendo como lo concebimos y como eso. Como lo original. Entonces ellas atienden, ellas no tienen que llenar listado, ellas saben a quién están atendiendo, cómo están ayudando a las mujeres para que vayan a evitar esa cesárea, porque también se viene trabajando eso, pero pero que se vuelve un poco injusto, porque tendrían que tener un reconocimiento también económico. Exacto, pero digamos digamos, por eso, digamos en mi caso, yo sigo dentro del sistema batallando y peleando todos los días, porque por eso es que yo nunca me empleo en el quilombo, yo no acepto una contratación en el quilombo. Porque no te quieres dejar porque entonces yo no puedo seguir con la lucha de las compañeras que prácticamente yo siento que en la estrategia yo tengo que ser la vocera de ellas que están hacia afuera, porque es que en el momento que a mí me contraten, pues yo pierdo esa autonomía, entonces yo no puedo hablar de quilombo, sino que tengo que hablar de una estrategia en salud que hay, porque es que el quilombo fue lo que me pasó. Totalmente de acuerdo. Me iban a dañar hasta mi hoja de vida. No, yo no sé. Cuando te llamaron a ti, que Marta Rentería, yo las 24 horas del día se las dedico al quilombo, que yo no había el equipo no estaba, una cosa ahí que llegan allá y lo sorprenden, pero yo había mandado un oficio diciendo que yo tenía una mamografía. Y la señora me quería sacar porque yo soy negra respondona. Entonces yo no tengo carimba. Entonces, como yo no tengo carimba, yo represento un mal. Entonces la señora me quería a mí sacar, la que está encargada en la red suroccidente de los quilombos, me quería dañar mi hoja de vida y yo no se lo permito a nadie. Lo único entonces, que yo tengo es mi dignidad, yo diría es mi dignidad, mi buen nombre y mi palabra. Marta, entonces yo diría, nosotras entonces diríamos, ¿qué son los quilombos? Los quilombos son un espacio de salud diferencial en el distrito. Que hemos la ducha y que nos hemos imaginado cómo las mujeres negras podemos ayudar a esas otras mujeres que en el territorio a que las traten de una forma distinta y que sus partos no sean violentos, porque la razón de nosotros es que las mujeres negras y las mujeres no negras no sean violentadas en el momento. El momento del parto es un momento tan sagrado, tan íntimo entre la mujer y ese criatura que va a venir al mundo, que cualquier intromisión brusca rompe eso. Por eso es que uno ve en el mundo tantos muchachos desquiciados y eso, porque en el momento de nacer tienen unos choques muy fuertes. Sí. En las comunidades negras casi no se presenta eso, porque allá en el territorio la partera es la encargada de recibir ese crío con amor, con respeto. Entonces nosotros lo que nos pensamos eso. ¿Y por qué surgen los quilombos con K? Porque pensamos lo que dice la mayora Marta y Olga, era África libre. Entonces como veníamos del Chocó, veníamos del Cauca, veníamos de Buenaventura, entonces lo que hicimos fue trazar la línea principal de la K, era África, era esto. Y las ramificaciones, entonces salía Cauca, Nariño, Chocó, venían acá. Entonces eso fue lo que nosotros nos pensamos, ¿por qué la K? Era que nos unía a todas nosotras, porque no nos conocíamos, pero llegamos y nos conocimos y pusimos ahí en el centro, así como está, pusimos en el centro. Entonces el centro era que esas mujeres negras que venían del Pacífico
no sufrirán más esas aberraciones que sufren en el sistema de salud occidental. Y los quilombos también se crearon para minimizar las barreras de acceso a la salud, pero como la salud es integral, entonces también nosotros teníamos que ver con la educación, hacer todo el trámite, porque eso hacía el gestor. El gestor se encargaba de tramitar a otras instituciones porque el tema del quilombo era también fortalecimiento a la identidad cultural y a los procesos sociales. ¿Y ustedes por qué creen que los quilombos, la mayoría de los quilombos están en los centros de víctimas? Porque ahí es donde llegan nuestras comunidades con las mayores dolencias y con las mayores afectaciones y el tema de reconocimiento en cualquier acción. Ahí llegan al quilombo mujeres maltratadas, mujeres que los hijos no tienen cómo entrar a estudiar. Entonces ahí podíamos nosotros conseguir nuestra comunidad, un punto de encuentro para que nuestras comunidades pudieran, medio en una ciudad tan violenta como esta, pudieran... Y racista. Porque también... Es que los quilombos son unos palenques. Exacto. Quilombo, palenque. ¿Qué significa quilombo? La significación de quilombo es un espacio de encuentro de nuestro pueblo, de nuestra gente, donde vamos a hablar, a discutir, a bailar, a socializar. Y hasta llorar, porque el quilombo todo no es de felicidad. La gente llora, la gente descarga. Un pedacito de nuestra región acá en Bogotá. Un pedacito del territorio acá en la ciudad. Usted entra al quilombo y es como si fuera una embajada. Esa ya es la región de la comunitaria que coordina el quilombo. Entonces tiene esa esencia chocuana de Buenaventura, tiene la esencia del Valle del Cauca, la de Tumaco. Esos son los quilombos. Y eso no hemos podido hacérselo entender a mucha gente. ¿Qué son los quilombos? Porque hoy en día hay una competencia desleal. Y es doloroso, pero yo creo en que debemos de enderezar los quilombos. Dejamos el ego acá y enderecemos esos quilombos. Se lo pido a usted, Mayora. Pero, o sea, ¿la competencia como al interior de la comunidad o No, la comunidad, al contrario, la comunidad respalda. Y anhela. No, es que en esa competencia nos ha puesto es el mismo Estado. El mismo Estado a competir en mismo nosotras. sistema. Porque cuando nosotros le estamos diciendo, si yo voy a visitar a una familia y le digo, porque es que en los quilombos nosotros no recetamos, porque nosotros no le decimos, nosotros le decimos a la persona, nosotros le entregamos. Usted llega a mi espacio, estoy en tal cosa, yo le digo, tómese tal cosa, usted escriba. Yo no tengo, ¿por qué? Porque es que yo no soy médica para formularle. Entonces, eso se pierde, pero el sistema nos está diciendo ahora, ustedes tienen que decirnos y dejarnos explícito ahí, usted qué le dijo a esa señora que qué va a tomar, cómo lo va a tomar, y eso también no, para robarse el conocimiento. Entonces, se vuelve a repetir la historia de cuando vinieron los españoles, nos robaron el conocimiento y ahora quieren terminar robándola. Entonces, ¿qué nos toca a nosotras? Prevenir eso. ¿Qué es el quilombo y qué es la significación de cada quilombo? Los 6 quilombos tienen una significación. Quilombo griot, ¿qué dice? Preservar, conservar y proteger unos saberes. Yo no puedo coger este saber que está en esta tutumita, en este baúl, y regárselo al Estado para que él nos someta como nos ha tenido sometidos. Entonces, no, yo tengo que preservar y proteger algo para mi pueblo. Porque no podemos soltar todo ese saber. Por eso somos preservadores y conservadores de la historia. Por eso a veces cuando yo veo y escucho que la Secretaría de Salud dice, cuenten cómo hizo el purgante. ¿Perdón? Eso es transmisión de conocimiento. Y los conocimientos no se transmiten, y menos a la institucionalidad. No, y menos en nuestro territorio. Pregúntele al doctor cuando ha hecho cómo hace la cesárea. Pregúntele al médico occidental que le explique a usted, Yulisa. Doctor, cuéntele cómo hace la cesárea. Vaya, dure 12, 14 años estudiando medicina. Doctor, yo también soy médica ancestral y no le puedo contar mi conocimiento a usted. Así nos toca. Porque nosotros no podemos soltar. Y a pesar de que nos robaron y nuestras compañeras dentro de su ignorancia, ellas sueltan todo el conocimiento.
Y ahí por es donde nosotros... conservar ese trabajo. Pero yo también siento que es algo que parte de la nobleza. Hace unos días Sí, una esa mayora nos humildad. decía, a nosotras y a nosotros nos esclavizaron también por la nobleza de nuestros Sí, pueblos y claro. siento que eso también ha pasado. Así es. Pero también tenemos que reflexionar sobre ustedes qué legado le van a dejar a las siguientes generaciones porque no se puede perder el conocimiento con ustedes. ¿Ustedes qué hacen en esos territorios en los que cada una habitan? El legado no se puede perder, pero hay que saber a quién se le entrega. ¿Por qué razón? Porque hoy, en la globalización, hoy en medio de la globalización, ya usted ve que hay muchos proyectos que hay en las localidades y a nivel nacional. Hablan del yoga, que no es malo, el yoga es bueno, pero es una medicina oriental. Pero no hablan de la chirimoterapia, no hablan de la aromaterapia desde el ser afro, no hablan de la marimbaterapia, nada de eso. Porque están destinados a borrar, a exterminar al negro desde su saber. Entonces, ¿qué se le debe dejar a su conocimiento? Debe de hacerse los semilleros de niños y niñas para entregarles a ellos con un propósito. Si bien es cierto, necesitamos sobrevivir económicamente y es el propósito que no se vuelva totalmente comercial, sino que hay que mirar. Y yo quisiera, antes de irme de la faz de esta tierra, ver cómo tener nosotros un sistema de salud propio negro afrocolombiano. Eso sería muy importante porque se tiene el conocimiento, que es lo más importante, y con ese conocimiento se puede hacer el sistema de salud propio del negro. Pero tenemos que casa adentro dialogar y despojarnos de muchas cosas que son las que el establecimiento aprovecha. Además nos manda, nos provoca. Dice, Julana hizo esto para que usted venga furiosa y se ponga a pelear con la Julana, pero la Julana no ha hecho eso. Entonces el establecimiento tiene formas de mantener a la comunidad en guerra para ellos no responder por los derechos del pueblo y por la reparación que ellos existe a favor del pueblo negro, la reparación histórica. Sí. Esa reparación histórica nosotros deberíamos de reclamarla desde la medicina ancestral y desde todos los ángulos. La medicina ancestral abarca todo, el sistema de salud abarcaría todo, pero hay algo que debe quedar claro y es que los quilombos no deben de estar dentro del sistema, no pueden continuar dentro del sistema de salud y que así como a los indígenas le dijeron este es el recurso económico, hombre, los afros también debemos de salir del sistema de salud. Nuestra medicina es tan fuerte que hay casos de curandería de cáncer. Hay casos de gente que se ha curado de cáncer, que se ha curado de enfermedades terminales, que se ha atendido a tiempo, porque también igual que la medicina occidental, si usted ya llega con un cáncer, con metástasis y todo, pues usted no le van a curar nada. Pero si usted llega con un cáncer comenzando, claro que a usted se le puede curar con plantas medicinales. Mayora, es que además que en los quilombos nosotros trabajamos en la prevención, nosotros no trabajamos... Nuestra razón de ser fue trabajar en la prevención antes de. Claro, eso ha sido porque cuando yo me exalto, cuando yo me lleno de rabia con el sistema, yo tengo que correr a mirar mi hígado, porque yo somatizo en el hígado y en el colon. Entonces tengo que rápido atenderme el hígado y el colon, porque es donde yo somatizo cuando me da rabia. Y yo frente a la pregunta que hace Camila, ¿qué estamos haciendo? Yo pensaría que nosotras tenemos que volver al origen. Sí. Y al origen es que nosotras, nuestros ancestras,
y nuestras mayores en el territorio es que no le dan el saber a cualquiera. Por eso tenemos que pensar en esas escuelas. Claro. Porque es que nuestras ancestras en el territorio y nuestras mayoras, nuestras abuelas, le decían a usted, venga, usted es la persona elegida porque usted tiene buen pecho. Y buen pecho quiere decir que usted es un ser bonito, que va a utilizar los saberes para el beneficio. Una persona Entonces de servicio. ahorita cualquiera puede llegar también a la escuela y uno no sabe con qué intencionalidad. O sea, nosotros tenemos que volver al origen, a identificar quién es esa persona que tiene buen pecho, que puede empezar, porque en la escuela cualquiera dice, yo puedo llegar. Sí. Mira ahorita cómo han cogido el biche, se ha vuelto en un tema de parranda aquí en todas estas universidades. Por acá la gente negocia, ay, voy a el biche sí. súper caro. ¿Estás seguro que es el biche? Por eso, entonces... igual que han cogido la medicina de los compañeros indígenas, mambean. Eso se ha vuelto una moda. Y en el territorio esto es una cosa de tanto respeto y sagrada. Entonces nosotros tenemos que volver al origen, digamos, ir a los territorios, o aquí mismo uno identificar quiénes son esas personas que pueden generar ese conocimiento, porque nosotros tenemos que transmitirlo, nosotros no nos podemos ir con el Pero conocimiento. venga, maestra, póngame que yo, profe. Escúcheme lo que le voy a decir. Yo he tenido mucho temor como mayora y me alejé un poco, hoy se los confieso. Porque aparte de que yo pueda sentarme, y lo he sentido y lo sé, Yulisa, con una niña como Camila, con una niña como Maricruz, mi hija, como una niña... Mire, yo tengo identificado a 4 jóvenes. Se lo digo y se lo digo porque yo lo estudié, los analicé, porque así pasó conmigo en mi jerarquía. Los jóvenes de hoy en día quieren hacer algo loco, no sé qué tan loco es, pero ellos no están respetando a las mayoras. En el pueblo negro no se está respetando a la jerarquía que hoy día tenemos en Colombia, a los y más que acá en Bogotá. Lo digo porque en el tema de la consultiva local, en el tema de los quilombos, cuando llega cualquier persona a querer entrar, no por unos intereses de conocimiento, sino por unos intereses económicos, y yo le digo a la persona, venga, usted está equivocado porque eso no se hace así. Yo no puedo, si yo quiero aprender, pasar por encima de esto que está aquí, sagrado para mí. Sagrado para las comunidades. Claro, maestra. Salvarlo, hacer lo que quiero, pasar, porque no tengo el conocimiento. Primero, enséñenme, maestra, ustedes son las que saben. Pero eso yo lo he observado y no se está respetando. Entonces viene mi papel. No te voy a enseñar, si tú no me estás respetando a mí como mayora, que tengo el conocimiento, me voy a desgastar enseñándole a unas personas que esto lo ven como algo económico. Sí. Y esto es delicado, maestras, porque esto espiritualmente tiene unas consecuencias. Y ahí es donde yo digo, o hacemos la escuela, o tenemos que formar, o me voy a la tumba con mis conocimientos, porque yo ya sé. El interesado, como ella mire a la niña, yo no puedo hoy día llegarle a la niña y decirle, no te puedo enseñar lo que yo sé, se lo voy a hacer porque ella lo ha luchado, lo ha guerreado, lo ha respetado y lo ha entendido. Entonces es la elegida. Exacto. Y ya tiene que hacer. Ella ya hizo su escuela. Y a pesar de que fue a la academia, no se dejó colonizar de la academia. Exacto, que eso es algo respeta. muy importante. Y ella, para mí, créamelo, que el día que ella me diga, maestra, estoy preparada, yo no la voy a limitar. Tú te lo mereces, Camila, el 100%. Entonces, mire, teniendo en cuenta... Y no veo a nadie más, aparte de Camila y mi hija Maricruz, que yo sé que sí. Porque es que que no lo puedo soltar. Porque uno ni siquiera piensa
es que quién se lo va a dar, Ah. sino que ellas mismas van dando Van abriendo pasos. las buscando. puertas. Exacto, y uno se va dando Porque, cuenta. porque yo tengo Exactamente. 2 sobrinos que ellos me buscan. Ah, exacto. Y ya ¿Sí ven? ellos saben sobar. Ah, Una joven El de las interés. que yo conozco por ahí, mire quién está aquí sentada con nosotros. Todo esto que estamos haciendo aquí y hablando y explicando y haciendo, ella lo está grabando, lo está entendiendo, lo está haciendo. Otros no lo hacen y ni les interesa. Pero diga, ay, es que hay un cupo para un quilombo para sabedor. ¿Sabedor de qué? ¿Sabedor de qué? Dígame usted, maestro. Yo lo pensaría y le juro que conociéndome, le digo no lo acepto y no lo voy a hacer. Porque no puedo equivocarme. porque No es que puedo esta es correr la ese vida riesgo. misma. Ah, Sí. No ve que es que bueno. aquí la vida depende de nosotras también, así como Exacto. los médicos Sí. en Occidente dicen que, claro, la vida depende porque una mala práctica Ah. podemos estar arruinando, Exacto. Arruinando todo. Exacto. Entonces nosotros Y no además podemos. entraría en conflicto, como muchas veces que satanizan cuando los indígenas toman yagé, y ahí mismo satanizan que le dieron yagé a Julano, pero el Julano seguro no estaba espiritualmente Mente preparado preparado, para preparado. tomarlo. Exactamente. Y entonces satanizan es a quien se lo dio. Y hablando de nuestra maravillosa bebida ancestral, el biche, hay que reivindicarlo y nosotros lo reivindicamos como una bebida ancestral curativa, ligada a la sanación. Exacto. No recreativa, porque Sí. cuando el biche se desdibuja como una bebida recreativa y se toma de manera desventurada, entonces ahí es donde tenemos el problema. Además, el fortalecimiento que tiene esta ciudad de Bogotá, esta metrópoli, yo le digo la Casa Grande, esta Casa Grande de Bogotá, es que nosotros, nuestros biches lo traemos de la región. Del territorio, donde se toda una prepara vida. realmente con la pura caña Y sabroso sí y es. con la caña que es, porque no, Así es. la caña de que hacen el azúcar no es la Sí, caña ahí de también biche. ahí también hay un saber oculto Sí, en la entonces preparación. hay un saber oculto en esas mujeres bicheras que traen la madre, porque el blanco se llama la madre del biche, eso me lo enseñaron en Buenaventura, y nosotros lo transformamos aquí con plantas medicinales que traemos de allá también. Pero a pesar de que esté aquí el biche no se debe consumir ni acolitar como bebida recreativa. Porque esta botella de biche estaba entera. Ninguna Y de las medio de la personas que llevábamos. estamos aquí estamos borrachas. No, para Ni estamos hablando tonterías. No, porque cuando usted se lo toma de manera espiritual, usted Es que eso pasa lo mismo que el yagé, maestra. Eso también es nos va igual para tejer que la la palabra. marihuana y que el tabaco, cuando se toma de manera espiritual, no existe el vicio, no existe No, es que eso no ese es vicio. apego, además de demonios, porque cuando usted consume la marihuana de manera desmedida, entran unos demonios a su ser. Y esos son los que van a acotarlo y que le hacen consumir otras cosas. Entonces, igualmente el tabaco. Satanizan las cosas sin saber. ¿Se acuerda que antes había una propaganda de la mata, que era la mata La sagrada coca. de coca? Pero es sagrada. Lo que transforma la coca, es lo que el humano hace y le echa para que transforme. Pero la planta sagrada de coca, yo la conocí y mi abuela nos daba el agua de la planta de coca, nos la daba para nosotros purgarnos. Nos daba dolor de barriga, nos daba hoja sagrada de coca en efusión. Ella nos daba la pepita de coca para los dientes, para el dolor de muela, para hacer buches. Entonces yo la conocí, fue como una bebida, como una planta ancestral curativa, curativa. no para que drogara a otros y a otras. Es la gente la El que hace uso que todo. le ha dado el uso que le den es lo que conlleva a que todo termine siendo satanizado y siendo mal. Nuestra medicina ancestral del ser negro afrocolombiano para todos los bogotanos y fuera de Bogotá y las bogotanas se hizo para humanizar la atención en salud
y como un proceso de paz que lo pedimos a gritos las víctimas del conflicto armado, porque los efectos de la guerra fue traernos a esta ciudad y seguir nosotros nuestra lucha. Así es. Bueno. Entonces, Sabía que estaba cerrando. ¿Qué otra partecita que yo quería? Sí, como pues yo complementar? quisiera como que nos recordaran cuántos quilombos nacieron en ese momento cuando Nunca ustedes me lo estaban olvido. haciendo. 6. Ujú. Y digamos de esos quilombos, hoy, ¿cuántos están dentro del sistema? ¿Cuántos no están dentro del sistema? ¿Y Y ya cuántos con eso están como medio en el sistema? ¿y cuántos están con un pie aquí o allá? Y para irnos despidiendo. Digamos, los 6 quilombos permanecen solo en este momento, digamos, de los 6 quilombos que arrancamos la estrategia, los 6 quilombos están, solamente en este momento no está el quilombo Razana. de Criot, que entra, digamos, ahora, y el de Razana tampoco está. Hay como 4 quilombos que permanecen de lo Sí. pero en este momento hay 14 quilombos, la estrategia, porque inclusive ahorita venía estábamos conversando con la Secretaría de Salud y les decíamos, claro, ahorita hay 14 quilombos y la idea es que cada localidad tenga su propio quilombo y los otros 4 quilombos entran ahorita en junio, o sea, vamos a tener 18 quilombos y los 2 siguientes, los 2 últimos, entrarán el otro año, o sea que en Bogotá van a estar los 20 quilombos, vamos a estar en el sistema. El problema es que en ese sistema tenemos que nosotras volver al origen, Sí. porque ya la primera resistencia fue que nosotros decíamos, cada localidad que tenga su quilombo, porque cada localidad tiene su forma y su uso y su manera de afrontar, digamos, el tema de salud. Entonces, cuando cada quilombo pueda hacer, entonces nosotros nos volvemos en el territorio, digamos, como una gran, es como un sistema de salud tan grande que podamos abordar diferentes enfermedades, porque los quilombos también tienen esas diferencias. Por lo menos hay quilombos que venimos trabajando el tema de salud mental, pero que no son esos barbitúricos que mantienen a la gente dopa, sino que la gente a través de la danza, ante la música, de los movimientos corporales. Entonces yo creo que ahorita nosotras, el trabajo de nosotras es volver al origen. O sea, cuando estén los 20 quilombos, los 18 quilombos, que ya ahorita en junio entran los otros 4, volver al origen. Empezar a mirarnos como nos lo pensamos en ese tiempo. No podemos seguir permitiendo que el sistema de salud, porque es el que pone el dinero, es el que nos diga las condiciones, porque la idea fue de nosotros. Claro. Entonces esa es una forma de violentarnos, de seguirnos violentarnos los de Occidente, porque nos siguen diciendo que lo de nosotros es bueno siempre y cuando ellos lo avalen, cuando lo de nosotros es bueno sin necesidad de que el sistema lo avale. Yo creería que tenemos que esa lucha, seguir luchando como siempre. Y Casa Delta buscar una unificación de criterios también, para que no se vean como islas apartes dentro de ese gran sistema de salud, que eso es lo que quiere el sistema, que vivamos en islas apartes para ellos poder hacer lo que se les da la gana. Una de las subredes fuertes para trabajar los quilombos es la suroccidente. Nosotros empezamos 6 quilombos, que es la pregunta que hizo Camila. Esos 6 quilombos, con los 560 millones de pesos, posicionaron a todos. Posicionamos lo que se ha venido caminando, que se ha venido trasegando. Y se llamaban Quilombo Yuma, que está en Antonio Nariño. El Quilombo Cierema, que está en Suba. Los griots en San Cristóbal. El quilombo Babaluaye en Kennedy. Razana en Santa Fe. Razana en Santa Fe. Y en Bosa. Niara Sharay. Los nombres de las señoras. Entonces, por quilombo. Yuma lo representa Yulisa Mosquera. Que está presente, Mosquera. Los griots, Olga Perea, en San Cristóbal. Razana, Daira Elsa Quiñones.
El Ñara Saray era Ñara es Marta. Marta Rentería. Ujú. Y el de Suba, Nelly Nelly Santana. Y el de Babaluaye. Y el de Babaluaye, que era el Kennedy. Estaba Chabeli. Y la mayora. Primero la la señora. mayora. Estaba- La ¿cómo se mayora De Gladys Baloy. Gladys Baloy. Esos Porque fueron los 6 Gladys Baloy quilombos fue la que... que empezamos. Sí. Y después tuvo ahí su hija. Ella se le Yaleli. entregó, Yaleli. le entregó a El- la el- hija, a su hija y el la legado. hija se lo entregó a Chabeli. Sí, el pero legado. la que estuvo fue Gladys la Baloy. mayora Gladys Baloy. Gladys Baloyes. ¿Qué fue la intención, el propósito? Que poco a poco, que es lo que acaba de decir aquí la mayora, que nosotras íbamos a ir luchando para que se lograra que las 20 localidades tuvieran sus quilombos. Ahora vamos en 12, 14. en 14, hasta cumplir la meta de los 20 quilombos. O de Esa- los 19. Esa propuesta va dando fuerzas para que en nuestra localidad, y de acuerdo a La dinámica, la dinámica de locales. cada localidad, Sí. se pueda hacer ese ejercicio y se puedan tener cada uno sus quilombos respectivamente. Hay quilombos que tienen más población afro, de acuerdo a sus asentamientos, de acuerdo a su desplazamiento de víctimas del conflicto. ¿Qué pasa con el tema conflicto, Amado? Que también eso a nosotros nos ha hecho y nos ha sensibilizado y ha hecho que a través de ese desplazamiento como mayora y con este conocimiento ancestral, nosotros podamos unificarnos. Nos hemos ido uniendo porque a través de este saber la gente va llegando y nos busca porque se siente identificado. Y la identidad cultural, gastronómica, de la identidad del saber de medicina ancestral, de nuestra cultura, La música, la danza, el teatro. todo eso nos unifica. ¿Y quién ha sido más como el protagonismo? Los quilombos. Porque el que llega al quilombo dice, mire, estas mujeres, ¿qué hemos hecho? Hemos trasteado el conocimiento con una cantidad de elementos que aquí están representados. Esas totomas se dan en el territorio. Esta guamanil, porque así se llaman en nuestra tierra. Guamanil. ¡Ay, la guamanil! Entonces yo cuando Y la llegan batea. cuando llegan al quilombo, dicen, no lo puedo creer. Acá en Bogotá hay personas que llevan 20, 30, 40, 50 años. Y cuando llegan al quilombo, porque están los elementos representativos de nuestra cultura, ellos dicen, no lo puedo creer, lloran, la atención que se les hace, esos masajes, esos aceites que aquí están, lloran. Es otra cosa, es el duelo. La población afro, la población negra, a través del tema de víctimas, han perdido muchos seres queridos. Entonces, a través del duelo y de esa tensión del duelo, Marta es una que se identifica en eso. Yulisa se identifica en la chimoterapia. Entonces, ¿qué pasa cuando ellas hacen esas actividades? Lloran. La gente llora porque Tejemos. sienten, mire, es algo tan fuerte, que uno se transporta a su territorio. Y ¿sabe qué, maestra, ahí? Y es que en este tema de la guerra la gente busca la paz en las iglesias. Y también esas doctrinas de muchas iglesias han hecho que nuestra gente pierda la identidad. Pierda esa identidad, el Total. conocimiento Sí. y además satanicen la medicina ancestral. Exacto. Pero hay veces Así llegan, yo le voy a decir una cosa, antier llegó una señora y la mayora Nelly Mina se quedó ahí a ver yo qué decía. La señora tenía miedo y yo le dije, ¿tú crees que estás traicionando a tu Dios? Por entrar al quilombo. Por lo que son por testigos entrar de al Jehová. quilombo Ñara Sí, claro. Saray, pero tenía una necesidad grande de entrar de salud. Así es. Y la llevó otra persona. Yo le dije, ¿tú estás en alguna iglesia evangélica? Y ella me miró y me dijo, sí, es que yo soy cristiana. Yo le dije, yo también, soy hija de Dios. Claro, yo soy cristiana. Pero yo puedo ayudarte para la salud en nombre de tu Dios.
que es el mismo Dios mío. Lo que pasa es que yo no busco iglesias. Y la espiritualidad es otra. Y desde la espiritualidad es que te vamos a sanar. Y orándole tú a Dios. Yo te voy a hacer unos baños y tú vas orando a tu Dios como tú oras en la iglesia. Y no sientas que lo estás traicionando, porque Dios fue el que dejó estas hierbas. Pero Dios ahí, maestro, hay un problema Mire que la espiritual. señora misma ha ido 2 veces a Sola. buscar. Sola, ya va sola. Porque es que también la gente se encierra en que creen que están traicionando a Dios cuando entran al quilombo y son de una religión. Entonces, Pero, eso, Martica, ellos no tienen la culpa. no, es la doctrina. No, ¿sabe por qué no tienen la culpa? Porque eso es una historia que nosotros no somos católicos, no veníamos de una religión católica. No. A nosotros nos quitaron. Porque no se han Nosotros somos de nuestros todos los saberes. Exacto. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con entregar los saberes, porque Sí. entonces nos siguen cercenando. Cuando nosotros entregamos todos los saberes, entonces otros se apropian, pero entonces a nosotros nos siguen viendo como lo peligroso, lo raro, lo que yo no entiendo, pero sí entiende cuando nosotros entregamos todos estos saberes. Hay algo, matrona Yulisa y matrona Olga, y es que a mí me preocupa de los quilombos eso. ¿Por qué razón? Mucha gente. Yo entrego la medicina y le digo, esto le sirve para esto, esto y esto, tómesela con tranquilidad, y yo respondo. Pero me preocupa cuando escriben, le di tal hierba, tómesela así, asá y asá. Ahí ya hay una receta. Sí, un saber. Lo ahí. único que le falta es la espiritualidad, el espíritu, pero ahí ya hay una receta. Entonces la gente también está entregando todo, porque yo no he visto el primer escrito. Mire que yo los estuve buscando, porque estamos haciendo una tesis de grado con una chica de la Universidad Pedagógica de Violencia Obstétrica. Y al investigar, lo único que se encontró escrito en la Secretaría de Salud fue lo que hicimos en el 2014. Es más, tiene la fecha 2014. Y ahorita se las puedo mostrar porque yo imprimí, sabiendo que venía para acá, imprimí algo que decía allí. Es lo que escribimos nosotros para sustentar los quilombos en el 2014. Quiere decir que estamos tardías en escribir, pero no las recetas, sino evaluar, hacer una evaluación de qué han sido los quilombos dentro del sistema de salud, cuál han sido los cambios y cuál ha sido lo positivo y lo negativo. No, y los aportes que les hemos hecho a la salud. El ahorro que le el han hecho al ahorro, ¿cuántas sistema. mujeres hemos Por evitado eso, que le hagan los cesárea? aportes en la humanización de la atención. ¿Usted sabe cuántas personas han Esos ido al aportes, quilombo y para el esos tema de salud aportes, mental y a través de la y esos aportes quimioterapia? son parte de la construcción de paz Pero no se desde ve, nosotras. pero no se ve reflejado Porque no en se el escribe. sistema. Por eso estamos nosotras tardías. ¿Ustedes qué están haciendo? Estamos tardías en escribir esa verdad. Y esa verdad la podemos escribir desde los quilombos. Ya nos están diciendo, Corte. corte. No, ya nos vamos. Nos apasionamos mucho. Nos dijeron que hablar. Darles un micrófono abierto es peligroso. Porque es que esa es la Porque es única también arma, las- la única arma que hemos tenido las comunidades negras ha sido nuestra palabra. Claro. Nosotros no Son morales. Y, la y única ahora forma aprovechamos estos medios. Sí, sí, pero las comunidades negras nunca, por eso es que en este país nos siguen violentando porque no somos capaces de utilizar una arma para irnos a accionar ninguna entidad. La única arma que tenemos y hemos tenido toda la vida ha sido la palabra. Nuestra rebeldía Nuestra rebeldía se relaciona desde ahí. y la palabra. No De tenemos la más. rebeldía la hacemos desde la palabra. Exacto. Bueno, Es una frase para cerrar. Camila, pregunte. No, frase. algo que ustedes quieran Una compartir frase para cerrar. Los quilombos llegaron en un momento cuando, Histórico. sí, los quilombos llegaron en un momento histórico
a Bogotá cuando lo único que habíamos traído de los territorios era nuestra maleta cargada de esos saberes. Ahí llegamos los quilombos a Bogotá, cuando cada una nos encontramos y desde esa tristeza lo único que abrimos ese día en esa reunión fue nuestras maletas. Y esa maleta venía llena de saberes. Y ahí se dio este sueño, porque los quilombos se convirtieron en la primera acción afirmativa donde nuestras comunidades y nuestras sabedoras no necesitan pasar por la academia para estar en un sistema de salud, pero sobre todo en un sistema que puedan generar recursos, porque los saberes los han cogido como algo que no vale. Y nosotros, el país entero está en deuda. Para darnos contentillo de inclusión. Y el país entero está en deuda con las comunidades negras, porque le hemos aportado mucho y hemos recibido poco. Yo me siento orgullosa, compañeras, hoy, que estemos reunidas aquí, porque ese propósito y esa lucha que siempre nos dimos como mujeres que transportamos un conocimiento en nuestro territorio a Bogotá, lo hemos mantenido a pesar de todas las indiferencias y esas, por llamarlo, resistencias, pero se mantiene la resistencia. Y hoy me siento orgullosa de estar aquí sentada con ustedes tres. Créanme que las tres estamos, 4 con mi alumna Camila. No, me siento orgullosa, compañera, de que esa resistencia se mantiene. Y a ti, Yulisa, porque a pesar de que nosotras dos en nuestra rebeldía quisimos alejarnos por no sentirnos identificados con el sistema de salud, tú defendiste el caso y nuestra propuesta, y hoy queremos nosotras volver a unirnos con el interés de que volvamos al origen, como tú lo dijiste. Y en cualquier momento yo sé que me voy a unir al origen. Y yo creo que lo voy a hacer. Para mí el día de hoy es un nuevo renacer de los quilombos. Realmente te lo digo de corazón. Tú sabes que yo soy apasionada con esto. Y para mí hoy es un renacer de los quilombos y una esperanza de que se enderecen y que volvamos a ser para lo que los quilombos fueron constituidos, por el bien no de nosotras, sino de la humanidad, sobre todo el pueblo negro afrocolombiano. H. ¿Y tú, Camila, tienes algo que decir? No, gracias. Entonces, H. Gracias por el espacio. Estos encuentros nos recuerdan que hablar desde lugares distintos no tienen por qué alejarnos. Agradecemos a las ancestras y ancestros que conspiraron para permitirnos estar aquí, a las personas invitadas de cada uno de los episodios del podcast por compartir sus historias y asumir una postura de diálogo respetuosa y constructiva. Esta primera temporada es resultado de la alianza entre el Quilombo Yuma y la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, con el propósito de construir espacios de conversación entre distintas voces que no siempre tienen la oportunidad de encontrarse. Producción por Angie Enríquez Martínez, David Ramírez del Busto, Mariana González Hidalgo, Silvia Loaiza Niño y Camila Villegas Mosquera, con el apoyo de Alejandro Barragán, Óscar Parada y David García. Edición de video por Paula Valencia y edición de audio y musicalización por Lorena Usurriaga. Grabado y patrocinado por la Universidad de los Andes. Para seguir entreviendo más historias, no olvides escuchar nuestro siguiente episodio.